Bueno, para dar comienzo a la continuidad del ciclo de charlas de este año, este, vamos a contar con la presencia de Fabián Regalado, entonces, que socio de ADECU, que también ha participado activamente en estas últimas instancias como comentamos hace un momento, de la coordinación de la elaboración de insumos para la comisión que está trabajando en la elaboración de programas, de las cuales ADECU participa Tatiana. Este, Fabián es egresado del IFD de Melo, bachiller en enfermería de la Facultad de Enfermería de Udelar, auxiliar de enfermería egresado de la Escuela de Matriz de Montevideo, estudiante avanzado profesorado de astronomía del Liceo Departamental de Trinidad Flores, y está haciendo una maestría en educación en orientación de hidrógeno verde de la Facultad de Química de Tema, del Departamento de Físico-Química de la Udelar, que es justamente lo que queríamos aprovecharlo para hacerle consultas. Este, y bueno, hoy en base a esa temática es que nos va a presentar, nos va a dar un acercamiento, al cual ya desde ahora le agradecemos la oportunidad, el tiempo. Y bueno, Fabián, Bueno, paso a vos. este, bien, Creo que si querés presentar, creo que Zair, vos le das lo que hay ahí, ¿no? Calculo que sí, pero no sé si me Ya escuchó. está Ahora le escribo. grabando, Ahí está. ya Ah, está grabando, ya está grabando. no, yo digo si él quiere hacer, compartir pantalla y sí, eso. Puede presentar. Ah, bien, puedo, dale Sí, bien, nomás. intentá, a ver si podés. bien. Voy a ver si Está, ustedes están viendo ya ahí. presentó. Sí, está empezando a compartir. Ahora sí, Ahora sí. se Bueno, lo que voy a abrió. hacer ahora para un poquito es porque, bueno, dame tiempo que con la tecnología todavía estoy, creo que es F5, ¿no? Tranquilo. Sí, sí. No, es que cuando quiero ponerse me pone el cartelito ahí abajo. Ahora sí. Bueno, ahora sí creo que es completo, ¿no? Ahora sí, Bueno, en impecable. primer lugar, digo, agradecer a quienes se conectaron porque, bueno, como decía la colega anterior que dio la charla, que yo en realidad la vi en diferido, no es fácil un sábado de repente conectarse, así que voy a tratar de hacerlo lo más breve posible dentro de lo que es lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Hidrógeno verde en Uruguay, vamos a hacer un breve análisis del estado de los proyectos que tanta discusión ha traído en nuestro país, y bueno, y las bases termodinámicas, muy breve también, y electroquímica de su producción, ¿no? Más o menos ahí está digamos, el índice de la charla. Vamos a trabajar en lo que es el contexto del proceso del hidrógeno verde, un poco de historia de la electrólisis, que no es un concepto nuevo, más bien es bastante antiguo, la termodinámica del proceso, más o menos para entender un poco de lo que estamos trabajando, no muy profundo. Fundamentos electroquímicos básicos, que en realidad son cosas que conocemos todos. Diseño y tipo de electrolizadores, que es, digamos, digamos, el aparato principal que que es para justamente la descomposición del agua. Algunos materiales que se están trabajando y algún espacio para preguntas ahí de alguno que quiera preguntar algo, ¿no? Así que bueno, vamos al contexto de lo que es el hidrógeno verde en el Uruguay. ¿Tá? Allá por diciembre del 2015 hubo una reunión en París que se llamó COP21, participó la Unión Europea y algunos países más, ¿tá? Donde Uruguay estuvo presente y se establecieron acuerdos. ¿Tá? Nosotros conocemos la problemática del cambio climático, por más que hay países importantes o líderes importantes que lo están negando. Bueno, es tangible, hay evidencia científica suficiente y nosotros vemos los resultados todos los días, ¿no? Ese acuerdo estableció objetivos a largo plazo como guía para todas las naciones que firmaron ese acuerdo, ¿no? Entre otras cosas, se trata de reducir, se intentaba reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Tá? Se trazó un objetivo que era tratar de limitar el aumento de la temperatura global, que viene creciendo, por lo menos hasta
o sea, que no llegue a pasar los 2 grados Celsius, pero si se puede esforzar y ejercer políticas y conductas que sean para limitar el aumento, se trataría de que llegue en lo posible a 1,5 grados Celsius, ¿no? 1,5 grados. Entonces, para eso bueno, la serie de acuerdos incluía, entre otras cosas, revisar los compromisos que tienen los países cada 5 años, ¿sí? Para asegurarse que, bueno, que se estén ejerciendo políticas, o claro, también depende un poco de las economías de los países que estén implicados. No es solamente decir, bueno, vamos a hacer esto, pero si no hay rubro económico, y bueno, entonces en los países más pudientes o esa unión de países ofrecerían financiación a los países en desarrollo que no pudieran enfrentar estos desafíos para, bueno, mitigar el cambio climático, fortalecer todas las políticas inherentes a hacerlo y obviamente mejorar la capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático que no son tan sencillos de frenar. ¿Tá? Alguien por ahí, algunos autores dijeron que, por ejemplo, si todos los países del mundo hoy dijeran, bueno, vamos a hacer tal estrategia para mitigar, no sé, la emisión de gases invernadero y aún así, si se lograra, el efecto podría durar entre 50 y 70 años, por lo tanto no es una cosa automática, ¿no? En Uruguay se aprobó prácticamente enseguida a través de la ley 19.439, que ahí está un recorte que fue sacado del diario oficial, donde, bueno, se decretó, bueno, básicamente aprobar, adherirse a ese acuerdo, ¿tá? Eso fue, obviamente, en el Poder Legislativo, ¿no? Aprobado por unanimidad las 2 cámaras. Pero Uruguay, 5 años antes de que pasara eso, ya estaba, obviamente, al tanto, acá hay buenos científicos, ¿tá? Y estaban trabajando para poder, bueno, a ver qué vamos a hacer nosotros como país para poder contribuir o mitigar los efectos del efecto invernadero, ¿no? La emisión de gases. Y tal vez yo no conozco ningún otro, pero seguramente lo hay. Uruguay alcanza un acuerdo multipartidario, o sea que podemos decir que se logra una política de Estado entre los 4 partidos mayoritarios que había en ese momento, ¿tá? Ese Partido Blanco, el Colorado, el Frente Amplio y el Partido Independiente, en ese momento, adoptaron como política, bueno, comenzar una transición energética, ¿tá? Orientada hacia fuentes autóctonas, que sean renovables y que garanticen la continuidad. Por eso decimos que es una política de Estado. Estuviera el gobierno o el que estuviera en cualquier momento, esto debería continuar y eso se ha respetado a rajatabla desde ese entonces. O sea que nosotros fuimos un poco adelantados, ¿no? En ese aspecto. Y eso se comprueba, nosotros estamos viendo un gráfico de matriz de generación óptica, o sea, nosotros sabemos, tenemos información de los años y la proyección, y evidentemente eso está sucediendo en nuestro país. Si nosotros observamos este gráfico, ¿tá? Hay una tendencia muy importante, un cambio muy importante entre 2010 y 2020, ¿tá? Por ejemplo, en la suba del uso de la energía renovable, sobre todo la eólica, la solar, y bueno, y la discutida biomasa, ¿no? Que después podemos, eso sería agua de otro pozo para otro día, pero la energía hidráulica está bajando en su uso, no significativamente, pero la tendencia es a utilizar lo menos posible los cuerpos de agua para la generación, entre comillas, de energía, ¿no? Uruguay tomó muchas conductas en los periodos de entre 2005 y el 2009, ¿tá? Para que esto se convirtiera en una realidad y no quedaran papeles, invierte, o sea, apuesta la inversión en, bueno, investigación, ¿tá? Bueno, materiales y instalación de algunas plantas, por ejemplo, eólicas y sobre todo eólica porque que fue lo primero que empezó en nuestro país, ¿no? Eso siguió entre el 2015 y el 2019. ¿Tá? UTE invirtió más de 1.400 millones de dólares en, obviamente, lo que nosotros conocemos como parque eólico. Yo recuerdo el más importante de esa época, que es el parque de Valentines, ¿tá?
por allá por la Ruta 7, y hay otros que no recuerdo el nombre, pero también fueron instalados y son importantes porque tienen más de 20 aerogeneradores en funcionamiento. Y estamos hablando ya de 10 años, ¿verdad? O sea, son parques importantes. Hace poco, no sé si ustedes vieron, se encendió uno, fue toda una noticia. Pero bueno, es una inversión importante para lo que es nuestro país, ¿no? 1.400 millones de dólares. Acá hay una fuente, hay una pequeña gráfica que yo elaboré con algunos datos propios, ¿tá? Que lo que está graficado es digamos, de la generación, el porcentaje de generación de distintas fuentes a través de los años. Y realmente se ve que la energía hidroeléctrica, ¿tá? Este, por ejemplo, está más o menos estable en el uso. Por allá por el 2013 era la principal fuente, después fue bajando un poquito, ¿verdad? Y evidentemente ha crecido mucho la energía eólica y por ahí también ustedes ven la energía solar, que a partir del 2015, más o menos, empezó a aumentar levemente, levemente, pero bueno, sabemos que ahora en el 2024 en adelante, con el tema del hidrógeno verde, esas fuentes, bueno, vienen creciendo porque se están trabajando bueno, en los diferentes puntos donde se van a colocar paneles solares, inclusive las propias empresas, ¿no? No sé si hasta acá. Un lujo. Bien, en el tiempo, Bárbaro. bien, en el tiempo Uruguay se propone alcanzar un modelo de crecimiento, sobre todo económico, que consiste en una disminución, o sea, tiene en cuenta la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero. Eso está en el documento, en la ruta del hidrógeno verde del Ministerio, ¿tá? Ya en el 2023 fue documentado, pero es evidente que va en ese camino. Eso lo demuestra con la primera etapa de la transición, ¿tá? De la matriz energética, donde lo demuestran los gráficos y los números que tenemos ahora, que son números reales, ¿no? De la estadística uruguaya, ¿tá? Ya para eso, en el 2020 crea el Ministerio de Medio Ambiente, con la ley 19.889. Eso es una señal muy fuerte de que realmente nuestro país va en serio, eso de alcanzar un modelo de crecimiento basado en la disminución de gases de efecto invernadero. En el 2021 ya elabora una hoja de ruta para la producción de hidrógeno verde, ya en una segunda etapa sería de la transición o del cambio de matriz energética. Y en el 2022 presentó inclusive estrategias de cambio climático, bueno, por esa revisión que habíamos hablado en la primera parte del Acuerdo de París, ¿no? En el Acuerdo de París se pone un tope de, bueno, lograr ese cambio radical al 2050, pero podemos saber que Uruguay en realidad se traza el objetivo de hacerlo 10 años antes. O sea, es un país descarbonizado. Ahora hay otro concepto, ¿no? Entonces, esas estrategias las documentó bueno, ustedes lo pueden encontrar en la página del Ministerio. Son estrategias climáticas a largo plazo, ¿tá? Más o menos esa es la etapa, donde hay algunas estrategias ahí que si nosotros nos ponemos a pensar, lo estamos viendo ahora continuamente, ¿no? Por ejemplo, la electrificación de los usos finales de los productos, eso es una estrategia que propuso Uruguay y que trata de llevar a cabo. Desarrollar una economía del hidrógeno verde, eso está en etapa de, obviamente, en el proceso de poder hacerlo, ya ahora vamos a ver. Consolidar redes eléctricas inteligentes, ¿tá? O Smart Grid, le llaman en el documento, que lo que busca es hacer un uso eficiente de lo que es la energía, ¿no? De la oferta y la demanda energética. Nosotros en nuestra casa recibimos continuamente planes, ¿cómo es que le llaman ellos? Bueno, estratos de tarifa, voy a llamarlo, no me acuerdo la palabra, y bueno, ofrecen cosas, por ejemplo, enchufes inteligentes, bueno, tratan de reducir al mínimo el uso de la energía o por lo menos usarla este, concienzudamente, ¿no? Se propone a continuar incorporando tecnologías para el almacenamiento de energía. En eso hay una red de investigación importante en nuestro país, en casi todas las facultades y algunos institutos privados se está analizando e investigando sobre el tema. También se plantea la posibilidad de generar energía a partir de residuos agropecuarios. Eso está bastante fuerte. En general, inclusive en este curso mismo,
hay una asignatura que trata de eso, ¿tá? Transformando lo que es un pasivo ambiental a un activo energético, algo que de repente quedaba ahí, ¿tá? Por ejemplo, acá hay compañeros que trabajan con mollejo de uva, cáscara de arroz, en fin, cosas que ya se estaban haciendo, por ejemplo, en 33, hace mucho tiempo, ¿verdad? Después avanzar en la valoración energética de los residuos sólidos urbanos, hay que ver qué hacer con eso, qué se puede hacer y de repente obtener energía de alguna manera, ¿tá? Y obviamente incorporar energías limpias al transporte, ¿no? Que es, el transporte en nuestro país es uno de los responsables del 30%, si no más, de lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿tá? Por lo menos para el sector. El otro día, más o menos hace un mes, el sector marítimo se preocupó e ingresó, ¿tá? En esta estrategia, generando una reunión importante con autoridades del gobierno de UDELAR y bueno, a ver qué pueden hacer ellos como, bueno, como sector para justamente adherirse a esta estrategia, ¿tá? Pero claro, más allá de que Uruguay ha tenido un avance importantísimo, y si vos entras a la página de UTE, siempre en más del 90%, 95, 97 promedio, de la energía que se está utilizando proviene de fuente renovable, ¿tá? Hay un paso natural a la descarbonización, ¿tá? Que es la producción del hidrógeno verde, ¿no? Capaz que nosotros no tenemos ese problema en nuestro país, pero claro, ahora vamos a ver que tiene otras aristas esto porque ya es un negocio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primeramente, acá hay algunos datos en frío, ¿tá? Un kilogramo de hidrógeno, de dihidrógeno, no produce emisiones de dióxido de carbono, por ejemplo, ¿tá? Sin embargo, 3 kilogramos de gas natural están emitiendo el doble, ¿tá? O sea, 6,6 kilogramos, pero en dióxido de carbono. Y 2,78 kilogramos de gasolina emiten prácticamente 9,5, 10 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces, claro, el hidrógeno es un combustible que evidentemente es amigable con el ambiente, ¿tá? Después hay algunas cosas acá, hay algunos problemas, que un litro de hidrógeno en estado gaseoso, si hay que almacenarlo a muy alta presión, y equivale más o menos a una décima parte de lo que es, o sea, 0,1 litro de gasolina, ¿no? Pero claro, esto ya requiere soluciones o a unos problemas que son más importantes, que están vinculados a cómo transportarlo, cómo almacenarlo, ¿tá? Y bueno, las soluciones que se están viendo en este país es producir otras cosas, directamente combustible líquido o mezclarlo con el gas natural, ¿tá? En nuestro país se proponen, o hay 4 proyectos conocidos que están estratégicamente ubicados, ¿tá? HIF, que es y el proyecto Tambor, son los más avanzados y los que más controversia han generado, más discusión en nuestro país. Ahora vamos a ver que en realidad HIF y el proyecto Tambor, HIF es una empresa convocada por ALUR, ¿tá? Después vamos a ver por qué, están bastante avanzados y en realidad se van a dedicar a fabricar metanol, gasolina, ¿tá? Y después está Kairos, que es un proyecto que va a estar dedicado a ver cómo utilizar el hidrógeno de alguna manera para el transporte pesado. Y después está H24U, que es un proyecto piloto y no sé si tan piloto en este momento, que en realidad es el único que cuenta con financiación estatal, ¿tá? Fue una convocatoria hecha por la ANI, la Agencia Nacional de Investigación, el LATU y el Ministerio, ¿tá? Y bueno, también se va a dedicar a ver cómo se puede utilizar el hidrógeno verde, ¿tá? El hidrógeno, para transporte, ¿no? El proyecto HIF está ubicado en Paysandú, ¿sí? Más o menos ahí le puse la zona, como más o menos por ahí, bueno, no me acuerdo bien la localidad, pero está muy cerquita a Lur, ¿está? Porque claro, a Lur le va a proveer el dióxido de carbono para, bueno, para ser transformado después, ¿no? Más o menos tiene estas características, tiene una potencia de generación con estos números, ¿está? Donde básicamente la mayoría proviene de la energía eólica, la electricidad y un poco de energía solar,
Eso sale de un parque eólico que está a unos 150 más o menos kilómetros, que se llama Elena, y también de un parque solar, digamos, de paneles solares, que se llama Lucía, ¿no? El producto final, o sea, la producción de hidrógeno que pretende esta empresa es de unos 100.000 toneladas al año, ¿tá? Que el producto final va a ser gasolina para exportación, ¿verdad? Y van a ser unas 180.000 toneladas por año. Y bueno, el Estado está en estudio de prefactibilidad, que en realidad esto ya no existe porque hace unos 4 o 5 días, tal vez el lunes, el Ministerio le dio la aprobación de viabilidad, ¿tá? Esto quiero que quede claro porque la aprobación de viabilidad no significa que esté todavía todo autorizado. Tienen que presentar los documentos que después más o menos lo vamos a dar un poquito más adelante, ¿tá? Este es uno de los proyectos que más discusión ha traído, ¿tá? Si uno ve la prensa o por ahí, bueno, la gente se ha organizado, marchas náuticas, como para protestar. Después hay problemas con Argentina, ¿tá? Esta planta estaba prácticamente autorizada, pero bueno, eh, en pro de no tener conflicto con el país hermano, ya habían habido antecedentes con otras incursiones industriales, cuando por ejemplo hubo corte de puente, inclusive, no sé si se acuerdan, con UPM. Bueno, se reubicó, se achicó la planta un poquito, más o menos, un volumen importante. Y bueno, y por ejemplo, Lubek King, que es el canciller argentino, se reunió, ¿tá? Con el canciller uruguayo, y bueno, ya como que la cosa está un poco más saneada, no van a ser mucho problema, inclusive no aseguran, inclusive salió en la prensa, que no se va a oponer a la inversión, ¿tá? Y más que nada no va a evitar los cortes de puente como pasó en el pasado, ¿no? O sea que eso más o menos viene encaminado. Siempre que hay un proyecto de este tipo genera cierta discusión. Después hay quienes plantean que hay contaminación visual, hay quienes plantean la problemática del agua, y claro, y los vecinos y organizaciones especiales están protestando con sus razones, ¿tá? Después lo vamos a analizar un poquito. Después está el proyecto Enertrack, que es la empresa alemana, que está en Tambores, una localidad por allá entre Tacuarembó y Paysandú, que bueno, tiene estas características, ¿no? La fuente de dióxido de carbono biogénico proviene de una planta industrial que que se llama DANK, ¿tá? Que justamente, miren, se dedica a la cogeneración de energía con biomasa forestal. Se ha enganchado con lo que habíamos hablado hoy, de que Uruguay también tiene la estrategia de ver cómo obtener energía de ese tipo de fuente, ¿verdad? Y más o menos está por Rivera, a unos 140 kilómetros, ahí entre esas localidades, y tiene un área de parque eólico y también un área de parque solar, ¿verdad? Que está bastante lejos, pero yo en esa localidad estuve y ya hay líneas de alta tensión colocadas, o sea que ya está todo encaminado, que no es para justamente esta planta, eso ya estaba por otras cuestiones industriales, pero bueno, está funcionando, ¿no? Y más o menos el producto final que tienen pensado esta planta son 84.000 toneladas al año de metanol, ¿no? O sea que va a ser por captación del CO2. También tuvo algunos problemas este proyecto. Hay muchos más de los que están acá, la gente se manifiesta continuamente. Yo tuve oportunidad de estar en una charla abierta y bueno, el problema tangible siempre era el agua. Bueno, las líneas de alta tensión, viste, que toman campos, el gobierno toma campos para pasar las líneas muchas veces con o sin permiso, o sea, se llega a una resolución, se trata de que no, pero pasa. Y bueno, ahí, acá en esta zona, la gente se organiza mucho para poder pelear por el tema del agua, ¿tá? Eh, Después por ahí obligaron a la empresa a hablar un poco de cuánta agua realmente va a utilizar y dónde la va a sacar. El gran problema era el acuífero guaraní, ¿tá? Porque ellos están prácticamente encima. Después también por ahí hubo un documento donde se demuestra que en realidad el acuífero está siendo utilizado en gran parte para riego, o sea, y que supuestamente este proyecto, aún
cuando esté en su máximo esplendor, por así decirlo, no utilizaría tanta agua como la que se está utilizando para regar, que se conoce, más todo lo que hay que no sabemos que de repente en un campo se perfore, se llega a sacar agua, ¿no? Hubo premisas, como que no, el agua no se vende, han venido al Palacio Legislativo, y bueno, ahí está el tire y afloje entre la gente, la academia y obviamente las empresas, ¿no? El proyecto Kairos tiene como objetivo construir y operar una planta piloto de producción de hidrógeno, ¿tá? Que va a ser básicamente a partir de energía fotovoltaica, ¿tá? Y obviamente tiene el fin de promover las energías renovables dentro de lo que es el sector forestal y para tratar de sustituir esos combustibles, ¿no? Eso va a ser en Fraiventos, en un paraje que se llama La Víbora, y bueno, más o menos acá está el esquema. En realidad, la idea del producto final va a ser el hidrógeno para abastecer camiones de carga, ¿tá? También está el estudio de factibilidad. Este proyecto en realidad no ha tenido mucho problema, o sea, social, más que nada, ¿no? La gente, yo por lo menos no he visto manifestaciones importantes, solamente algún tipo de información en la prensa donde hablan, bueno, ya tiene más del 50% de la planta solar construida, ¿tá? Este es el primer proyecto de hidrógeno verde que se propuso en el país, tiene más o menos unos 38, 40 millones de dólares de inversión, ¿tá? Y bueno, y por acá salió en una página oficial que se presenta la concreción de la primera planta de hidrógeno, que habla de la inversión, ¿tá? Y bueno, aparentemente a partir de 2026 estaría un poco más avanzado el proyecto, ¿no? Después en lo social no se ven tanta protesta como en los proyectos más al norte, ¿no? La gente del norte es un poco complicada. No, Martín, no es por vos. Bien, y después este está muy bueno porque, bueno, muy bueno. Digo muy bueno porque es el único proyecto que en realidad es con fondos estatales, ¿tá? Se llama H24U, ¿tá? Y tiene en realidad uno de los de la potencia de generación intermedia o baja ahí, donde en realidad el hidrógeno se va a utilizar para abastecer camiones de carga, ¿no? Básicamente está, bueno, sustentado, perdón, solventado, perdón, por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, por el RATO y por la Agencia Nacional de Investigación. Yo sospecho que ahí, aparte de eso, tienen toda una historia de, bueno, de generar investigaciones, academia, en fin. Pero bueno, en realidad el uso va a ser como vector energético, ¿no? Tampoco hay mucho problema social, en la prensa salen informaciones un poco ahí difusas, se puede encontrar más, pero básicamente, bueno, habla de cómo funciona, ¿tá? Cómo es el proyecto, cuándo estará operativa. Acá el gobierno pone en su página oficial, Uruguay va a ejecutar el primer proyecto piloto, y bueno, ahí informa un poco y hay más información, pero no logra encontrar de repente protestas o algo que me llega a decir que están en conflicto, ¿no? ¿Por qué eligen Uruguay las empresas? Que es lo más importante. En Uruguay hay muchas cosas importantes. Primero que hay un alto potencial de generación de energía renovable, ¿tá? Eso es una de las causas principales. Porque hay gran disponibilidad de agua y obviamente, como en todo el mundo, no es solo acá, tal vez en otros países más, dióxido de carbono biogénico, ¿no? De la actividad. Los costos acá son competitivos para la producción del hidrógeno verde y obviamente su derivado. O sea, hay una razón económica. Tenemos una ubicación estratégica, ¿tá? Tenemos acceso bastante importante al Océano Atlántico, que sería la fuente de salida, el transporte carretero bueno, en todo caso, ¿verdad? Y tenemos una logística y continuidad de la cadena de suministro, porque si de repente los suministros que se necesitan, materiales o lo que sea, no hubiera, ¿tá? En el país tampoco se podría llevar a cabo ningún proyecto, ¿verdad? Básicamente hay incentivos fiscales y hay apoyo del gobierno, ¿tá? Y por sobre todas las cosas, aunque no lo puse acá y no es menos importante, en nuestro país hay una estabilidad política, hay una democracia establecida que más allá de todo lo que de repente surge en las épocas de elecciones, conflicto entre legisladores o políticos de X, en realidad
Eso es todo una puesta en escena y acá hay una estabilidad política que al inversor le interesa, ¿tá? Porque no es cuestión de que de repente vos vayas a hacer una inversión de millones de dólares y todos los días estén cambiando las políticas. Y en ese orden de cosas, el acuerdo político, la política de Estado que Uruguay ha logrado es muy importante, más todo esto que acabamos de ver, ¿no? Básicamente. Así que dentro de ese punto de vista, los empresarios quedan tranquilos, ¿verdad? Eh, Uruguay tiene como ambición al 2040, pese que en el Acuerdo de París se establece al 2050, ¿tá? Tratar de llegar a la descarbonización, ¿tá? Y ahí hay un poco de información en lo que es la Ruta Verde del Hidrógeno, que es una página del Ministerio, donde dice que, bueno, todas las características que Uruguay quiere llegar al 2040, ¿no? Acá habla de muchas fuentes laborales, 34.000 puestos de trabajos directos y calificados, ¿tá? Una facturación muy importante, 2.100 millones de dólares al año, es una plata bastante considerable. Y bueno, acá hay unas características técnicas que se quieren lograr, ¿tá? En cuanto a eso, para lograr esto. Entonces, claro, es un proyecto muy importante, por lo que significa para el ambiente y, bueno, en nuestro país que se generen esa cantidad de puestos laborales y esa facturación, también es muy importante. ¿Tá? Eh, si nosotros comenzamos un poco la parte técnica, el hidrógeno molecular es un gas y a temperatura y presión estándar, ¿verdad? Es incoloro, inodoro, insípido, muy poco abundante en la atmósfera, es decir, hay que obtenerlo, no es que esté ahí libre, sino que hay que obtenerlo, producirlo, entre comillas. ¿Tá? Tiene un elevado poder calorífico, eso atrae mucho para usarlo como combustible, ¿tá? Mucho más alto que el de cualquier combustible, eh, por ejemplo, derivado de los fósiles. Problema que por ahora económicamente no es viable. ¿Tá? No es contaminante, no es tóxico, no es radiactivo, no es corrosivo, no es cancerígeno, eso es importante. Y bueno, tiene algunas otras propiedades. En la Tierra, en nuestro planeta, lo encontramos en el agua, en hidrocarburos, en la biomasa y en otros productos, pero nunca, o muy poco, si es que hay, libre, ¿verdad? Hay que obtenerlo, hay que hacer algo para producirlo, entre comillas. Hay muchas maneras de obtener el hidrógeno, ¿tá? Por termólisis, electrólisis, reformado de algunos líquidos, pirólisis, gasificación, fermentación. La fermentación es un proceso que se está estudiando bastante y a partir del gas natural, petróleo, carbón, pero en realidad el hidrógeno verde proviene de fuentes renovables, es decir, si no, o sea, podemos obtener hidrógeno de muchísimas maneras. Eso está comprobado. El problema es que la mayoría genera, bueno, contaminantes para el ambiente y justamente no es la idea. Hoy, por ejemplo, nos vamos a centrar en lo que sería la electrólisis, ¿tá? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y las posibles clasificaciones del hidrógeno molecular tienen colores, pero no tiene nada que ver con el color que pueda adquirir el gas, sino que es una clasificación donde cuando hablamos de verde es que se genera mediante, por ejemplo, electrólisis a partir de fuentes renovables. ¿Tá? Después hay, por ejemplo, el hidrógeno azul, ¿tá? Que en realidad se trata de capturar el dióxido de carbono residual y, bueno, darle otro uso. El gris, que se extrae del metano, pero no se captura, se lo extrae directamente. Y después hay otros colores que, bueno, acá hay otro que se produce mediante una electrólisis, pero utilizando energía de plantas nucleares. Se puede hacer, pero bueno, no es el caso en nuestro país y también no se considera verde. Y después hay otras clasificaciones, ¿no? Donde el que no queremos es el marrón o negro, que en realidad se obtiene de calentar algunos combustibles ahí, por ejemplo, como la bulla, el lignito, o carbonos minerales. ¿Tá? Hay otro que se produce por electrólisis, pero a partir de fuentes eléctricas que pueden ser renovables o no, y en realidad son mezcladas. Y bueno, y el blanco es que no podemos utilizarlo porque se encuentra en reserva a la cual no tenemos acceso. Pero el hidrógeno verde significa que proviene de fuentes renovables. ¿Tá? Básicamente, ahí hay un esquemita muy simple donde bueno, muestra acá que cuando hacemos pasar electricidad por agua se obtiene
Bueno, el hidrógeno de oxígeno se puede hacer a través del biogás, un reformado, y bueno, más o menos el uso del hidrógeno en distintos sectores en este momento atrae por lo siguiente. Yo tengo el dihidrógeno o el hidrógeno verde, yo le voy a llamar hidrógeno verde, ¿tá? A partir de una energía renovable a través de la electrólisis, ¿tá? Eso puede quedar ahí sin transformación, se podrá almacenar, ¿verdad? O se puede hacer una captura sustentable de dióxido de carbono, donde ahí voy a obtener combustibles sintéticos, o también combinarlo con dinitrógeno y obtener el amoníaco verde, ¿tá? Que sería amoníaco, bueno, verde ya sabemos por la razón. Se está viendo para utilizarlo en el transporte marítimo, camiones, son lo que más contaminan, digamos. También hacerlo pasar por tubería o almacenarlo directamente para usos finales como en la industria, ¿no? En la industria del acero, en la industria química, refinerías, en el transporte, ¿tá? Para calentamiento, o sea, se podría usar como calefacción, o simplemente como para generar, entre comillas, energía, ¿no? Más o menos es lo que se puede hacer con el hidrógeno. Esta historia no es reciente, o sea, ahora tiene un auge muy importante. Pero ¿qué pasa? A los finales del siglo XVIII, bien dije 1789 por ahí, Deiman y Van Trostwick, espero haberlo pronunciado bien, a través de un generador electrostático, este es un modelo moderno, ¿no? Esto es una réplica. El generador electrostático que utilizamos en el liceo a veces para mostrarle a los estudiantes, eh, intentó hacer una electrólisis con electrodo de oro, ¿verdad? Muchos le atribuyen que lo hizo y le atribuyen como que es el padre, ¿tá?, de la electrólisis. Pero claro, era todo muy ahí, ¿no? El asunto que más o menos una década después, Alessandro Volta, con su invento de la pila, que consistía en poner bloques de cobre y de zinc, y en el medio tenía un electrolito que generalmente era eh, un lienzo, una tela o algún tipo de sustancia que se podían beber en una solución salina, que generalmente era cloruro de sodio, inventa la pila y claro, eso le dio pie a otros científicos, como por ejemplo Nicholson y Carlyle, en el mismo año, de, bueno, descomponer o utilizar en un artefacto parecido al que está a la izquierda, con dos tipo piletones o algo así, con agua, hacer pasar electricidad, y vieron que algo pasaba, ¿tá? Entonces a ellos también se le atribuye gran importancia en lo que es el avance de por lo menos la electricidad del agua. Pero el que realmente la hizo bien fue Wilhelm Ritter, Johann Wilhelm Ritter, que en realidad hizo lo mismo, replica los experimentos de Nicholson y Carlyle, con aparatos como lo que ustedes están viendo a la izquierda, que parece una V, y logra recoger los gases por separado. Y bueno, ahí ya empezó una historia muy importante porque no solo se logró descomponer el agua, que realmente se descompone a bajo voltaje, ¿tá?, sino que además logra recoger los gases y bueno, y a partir de ahí empezó toda una historia, ¿no? 30 años después, Faraday logra, a través de estudios y réplicas, enunciar la ley fundamental o una de las leyes fundamentales de la electrólisis, que decía que la cantidad de material liberado o depositado en un electrodo es proporcional a la corriente o a la carga eléctrica aplicada. Y eso es muy importante porque permite, por ejemplo, controlar las condiciones o algunas condiciones de las que yo quiera, según lo que yo quiera hacer, ¿no? Ahí está la ley, donde en realidad este término que está acá, K sub E, es una relación entre la masa molar de la sustancia, los electrones que están involucrados en la reacción y la constante de Faraday, ¿sí? Que para una determinada cantidad de electricidad o de carga eléctrica, la masa que se deposita de una especie química en un electrodo, ¿tá?, es proporcional al peso equivalente del elemento, ¿tá? Con ese peso equivalente, y si yo sé la intensidad de la corriente y controlo el tiempo en la cual hago el proceso, teniendo en cuenta la densidad del gas, puedo calcular el volumen teórico que voy a obtener de determinado gas.
un pelotazo, un bombazo, un golazo, porque para la época que estamos hablando eso fue fundamental para después el desarrollo de dispositivos electroquímicos que hoy son fundamentales para prácticamente todo, ¿no? Vamos a ver un poquito de termodinámica. Algunos de esos aparatos, acá hay uno a la izquierda muy antiguo y ahora lo que nosotros a veces podríamos utilizar en el liceo. Después le doy un dato que en Temu salen 50 pesos, pero esto no puede quedar grabado. Entonces, nosotros estamos hablando de un sistema electroquímico, ¿está? Cuando estamos hablando de el electrolizador, que después vamos a ahondar para qué sirve, donde el sistema electroquímico está formado básicamente por electrodos, los cables que lo conectan a una fuente eléctrica, un electrolito, ¿verdad? Y como todo, tiene variables que van a, por ejemplo, determinar cosas en lo que yo quiera hacer o medir dentro de lo que es este sistema electroquímico. Por ejemplo, hay una variable que afecta a los electrodos, que sería el material. No cualquier material sirve para, por ejemplo, para una obtención sustentable del hidrógeno verde. El área superficial, o sea, el tamaño del electrodo, cuenta. La condición de la superficie, está pulida, no está pulida, es rugosa, tiene poros, ¿está? Y hasta inclusive la geometría que tenga un electrodo tiene que ver en la obtención del hidrógeno verde, ¿está? Después, obviamente, hay transferencia de masa dentro de un sistema electroquímico. Hay iones que migran, ¿está? Hay sustancias que nosotros hemos hecho cantidad de experimentos que vemos que un electrodo, digamos, se empieza a desgastar y el otro empieza a depositar sustancia en su superficie. Bueno, ese tipo de transporte, que puede ser por difusión, convección u otra, influye también en esas variables, ¿tá? Así como la concentración y la absorción que puedan tener bueno, en esa transferencia de masas, ¿verdad? La variable del electrolito, que es vital para este tipo de sistemas, nosotros tenemos que ver qué concentración hay de especie electroactiva, ¿tá? De otras especies, el pH, qué solvente utilizamos, ¿tá? Y teniendo en cuenta que en este caso podemos saber que esto va básicamente sumergido en agua, ¿no? Y después hay variables externas como la temperatura, la presión, inclusive el tiempo de funcionamiento, y las variables eléctricas que nunca faltan, ¿tá? Como el potencial, que nosotros llamamos voltaje, la corriente y la cantidad de carga, que tiene mucho que ver con la corriente. Entonces, en general, a un sistema electroquímico se lo excita, ¿tá? Y se obtiene una respuesta, ¿verdad? Nosotros cuando vamos a tener hidrógeno verde tenemos que tener un electrolizador, hacerlo funcionar con corriente, eso está excitando un sistema donde tenemos agua y vamos a tener una respuesta, ¿tá? Esa respuesta va a ser la descomposición, obtener gases y lo vamos a hacer en forma eficiente o no. O sea que en una celda electroquímica se imponen condiciones, ¿tá? Y después hay que ver qué se mide, qué se obtiene, qué es lo que en realidad importa, ¿no? La electrólisis, en la electrólisis la producción o en la producción del hidrógeno verde, ¿tá? Se basa en descomponer moléculas de agua, utilizando energía eléctrica. Y esa energía eléctrica debe provenir de fuentes renovables. Acá está la ecuación global, donde a partir de agua líquida y ese proceso de pasaje de energía eléctrica, descompone la molécula en dihidrógeno gaseoso y dioxígeno gaseoso, ¿tá? Ese proceso de producir hidrógeno requiere superar una barrera energética, como toda reacción. Nosotros muchas veces hemos hablado de energía de activación. Podemos usar este término, ¿tá? Esa energía de activación está muy claro en este proceso que está definido por la termodinámica del propio proceso, ¿tá? Que tiene mucho que ver la energía libre de Gibbs y la entalpía del proceso. Acá está la ecuación que todos conocemos, donde la entalpía va a representar la energía total necesaria para el proceso, que ahora vamos a ver qué es. La energía libre tiene que ver con el trabajo eléctrico, o sea, la energía que yo tengo que suministrarle al sistema como corriente eléctrica, ¿verdad? Y este término donde está la entropía y la temperatura tiene que ver con la energía térmica, ¿tá? A veces no, la mayoría de las veces hay que suministrar energía en forma de calor para que el proceso se dé, ¿tá? En condiciones estándar, con la presión de un bar y a 25 grados Celsius, o sea, 298 K, la descomposición del agua tiene estos valores de entalpía, de entropía y de energía libre, ¿tá?
En este caso, la entalpía representa la energía que necesitamos total para romper los enlaces de agua. ¿Sí? La entropía acá representa la energía que puede ser aportada en forma de calor desde el ambiente. Y la energía libre, Gibbs, define el mínimo de energía eléctrica, ¿tá?, que hay que suministrar, o sea, el trabajo eléctrico. ¿Tá? Y claramente es un proceso endotérmico y no espontáneo. O sea, esto no sucede solo. Por eso justamente estas condiciones. ¿Tá? La energía libre tiene ese valor, ¿verdad? 237,2,23 kJ por mol, y es la energía mínima que debe suministrarse en forma de trabajo eléctrico. ¿Tá? ¿Se entiende eso? Y acá aparecen dos conceptos. Tenemos el voltaje reversible o termodinámico o de equilibrio, que se llama, que es un voltaje mínimo necesario para descomponer el agua. El agua no se descompone a cualquier voltaje. ¿Tá? Nosotros en los liceos estamos acostumbrados de repente a poner la fuente a 12 volts por una cuestión de rapidez. ¿Tá? Pero a ese voltaje suceden cosas que en realidad después a nivel industrial no son buenas. Pero tampoco podemos hacerlo a un voltaje pequeño. ¿Tá? Ese voltaje mínimo se llama voltaje reversible, termodinámico o de equilibrio. ¿Ah? Que en realidad es la relación entre la energía libre, o sea, la energía que yo tengo que suministrarle en forma de trabajo, o sea, la cantidad de carga, y tiene que ver con Z, que son los electrones implicados, y la constante de Faraday. ¿Tá? Y después hay otro concepto, que es el voltaje termoneutro. ¿Tá? Que es el voltaje mínimo necesario si el proceso se da en condiciones adiabáticas, o sea, cuando no absorbe calor del medio. ¿Tá? Es un poco prácticamente imposible, pero tiene que ver con la entalpía y también tiene que ver con los electrones implicados y la constante de Faraday. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me escuchan? Bien. A una presión y una temperatura de un bar y Sí, bien. 25 grados Celsius, bien, o 298 K, el voltaje reversible, o sea, termodinámico o lo que se llama equilibrio, es 1,229, ¿está? 1,23. Y el voltaje termoneutro, que le llamamos, es 1,48 volts, ¿está? Desde el punto de vista termodinámico, la electrólisis del agua nunca va a poder realizarse a un valor menor a 1,23 volts, en condiciones ideales, ¿está? No sería viable, por así decirlo. Pero también tenemos que hablar en términos de eficiencia. Nosotros podemos calcular la eficiencia. Si nosotros a la energía, digamos a la energía libre, o sea, el trabajo eléctrico, lo relacionamos a la energía total, vamos a obtener en una celda o en un electrolizador una eficiencia del 83%. ¿Ah? Es más o menos el estándar. ¿Se entiende? ¿Qué significa eso? Que un 17% de la energía debe provenir en forma de calor y el resto como energía libre, ¿ah? En general, eléctrica, perdón. ¿Sí? Ahí hay una tabla, porque nosotros decimos, y justamente era lo que explicaba, hay una tabla que tiene que ver con las temperaturas, ¿sí? Y los potenciales de trabajo. Y fíjense que una temperatura de 25 grados Celsius y a un voltaje de equilibrio nos da una eficiencia del 83%. A medida que aumenta la temperatura, la potencial de la celda, o sea, el potencial de trabajo, tiende a disminuir. ¿Tá? Y por ende tiende a disminuir la eficiencia. ¿Sí? Aquí hay un gráfico que lo muestra claramente, que sería el voltaje de la celda, ¿tá?, en función a la temperatura. Nosotros por acá, cerca de 1,20 y pico, 0,23, tenemos una línea que baja hacia el equilibrio. Yo no sé si tengo, ustedes me ven a mí lo que yo muevo. Bien, para ahí abajo, o sea, por debajo de ese voltaje mínimo Sí. de equilibrio, la generación de hidrógeno es imposible. ¿Tá? Entre el voltaje
digamos, de equilibrio y el voltaje termoneutro, nosotros para que la reacción suceda tenemos que suministrarle energía. Es una reacción endotérmica. Y recién después del voltaje termoneutro, que era 1,48, recién ahí el sistema empieza a, digamos, se transforma en una reacción exotérmica. ¿Tá? En la realidad, ningún electrolizador funciona con menos de 2,1 volt o 2,2 y tiene que tener sistema de enfriamiento. Porque realmente cuando estamos en esta parte de arriba, en el voltaje termoneutro, ¿tá? Es cuando realmente, bueno, se empiezan a ver los resultados de eficiencia, que tiene mucho que ver con la economía, pero claro, hay una generación, entre comillas, de energía en forma de calor que hay que disipar de alguna forma. Se enfría, ¿no? En conclusión, algunas conclusiones por ahora es que el agua es una sustancia muy estable, no es tan fácil de componer. ¿Tá? Para hacerlo hay que suministrar energía desde fuera del sistema, ¿tá? Que la termodinámica va a determinar cuál es la mínima y necesaria, sobre todo la energía libre, o sea, en forma de trabajo eléctrico. Y si parte de esa energía se suministra como calor, el requerimiento eléctrico disminuye. Pero claro, ya hemos visto que a mayor temperatura en realidad la eficiencia tiende a disminuir, ¿no? Y en condiciones reales siempre se va a requerir una energía adicional, porque hay pérdidas, que nosotros le decimos pérdidas electroquímicas sensitivas, que vamos a analizar ahora. ¿Tá? Una de las pérdidas electroquímicas, ¿tá? Son pérdidas de voltaje que están asociados a la cinética y a las limitaciones que tiene el sistema en los electrodos y el electrolito. Por ejemplo, el sobrepotencial. Nosotros le llamamos sobrepotencial. ¿Tá? El sobrepotencial de activación tiene muchísimo que ver, o bastante relacionado con el concepto de energía de activación. ¿Tá? Porque es la energía que se requiere para la reacción electroquímica, para que comience, ¿verdad? Y obviamente avance en cada electrodo. Nosotros no nos tenemos que olvidar que en el caso de la decomposición del agua por electrólisis, esto sucede en lo que es la superficie del electrodo, ¿tá? Y tiene que avanzar. Y bueno, eso tiene una energía mínima, ¿tá? Por ejemplo, acá tengo un aparatito bastante nuevo. El electrodo de la oxidación, ¿verdad? El ánodo, digamos, se produce esta reacción, en el cátodo se produce esta reacción, estoy hablando de algo general, ¿no? Porque pueden haber otros medios, y en el electrodo, o sea, en el ánodo, la evolución del oxígeno, porque se le llama así, es una reacción que es cinéticamente lenta, o sea, que determina en realidad la velocidad de todo el proceso. Y eso puede requerir entre 300 y 500 milivolts adicionales para, bueno, para compensar. Nosotros decimos, bueno, sí, pero eso no es nada. Claro, pero un electrolizador industrial no tiene una sola celda, sino que tiene muchísimas más. Entonces, si esto lo multiplicamos por esas muchísimas más, obviamente es energía y es plata. ¿Tá? En el caso del otro electrodo, ¿verdad? El de la evolución del hidrógeno, no es tan lento, cinéticamente hablando, pero aún así requiere un poquito de energía adicional para iniciar la evolución del hidrógeno. Entonces, claro, ¿cómo se puede mitigar eso? ¿Cómo se intenta mitigar y cuál es el problema? Bueno, hay que usar catalizadores. Cuando una reacción es lenta, se busca que sea más rápida y empieza el mundo de los catalizadores. El problema de los catalizadores a nivel de la electroquímica y en especial justamente para este proceso es que no son baratos, fíjense en los materiales, ¿no? Óxido de rutenio, de iridio, platino, níquel, hay por ahí. O sea, son materiales caros. La otra cosa que se intenta es tratar de buscar materiales en donde se pueda aumentar la temperatura de la operación. Porque nosotros sabemos que cuando aumentamos la temperatura baja la eficiencia, ¿tá? Pero se busca. Y después lo que sí se buscan son materiales que, bueno, que sean óptimos en rugosidad
porque eso aumenta el área electroactiva. El área electroactiva sería la que realmente sirve para descomponer el agua, que a veces se ve impedida por ciertas cosas de los electrodos, ¿no? Una parte fundamental del catalizador. Los materiales tienen propiedades, y para recordar un poquito lo que nosotros hacíamos, ¿tá? El sobrepotencial óhmico, que es otro problema, ¿verdad? O pérdida resistiva, tiene que ver con los materiales. Tenemos materiales de tipo óhmico que en realidad la resistencia al pasaje de la corriente o de movilización de algunas especies no tiene que ver o no depende de la caída de potencial o de la intensidad, pero sí en el caso de los materiales óhmicos, que sí, la resistencia depende de la corriente y es proporcional a la intensidad de la corriente. Quiere decir que si yo cambio las condiciones, me voy a encontrar con sobrepotenciales, que le voy a tener que poner más energía al sistema, o sea, darle más energía para lograr el mismo proceso. Y eso es dinero. ¿Tá? En realidad eso se trata de minimizar con membranas que podamos saber que tengan buena hidratación, ¿tá? Materiales que conduzcan muy bien la corriente eléctrica, o sea, se trabaja con acero, con titanio, hay otros mucho más caros, está el grafito laminado que se prepara, pero son procesos que llevan dinero, ¿verdad? Y lo que se trata es minimizar las longitudes de conducción iónica y electrónica, es decir, achicar el espacio que hay entre las partes del electrolizador, porque sabemos que si las especies tienen que trasladarse más tiempo, bueno, aumentan las resistencias y, bueno, sobre todo también por el transporte de masa y por los temas eléctricos. ¿Tá? También hay un sobrepotencial, o sea, hay que darle más energía al sistema, suministrarle más energía por la concentración, lo que se llama transporte de masa. ¿Tá? Eso surge cuando aparece, o sea, aparece cuando la llegada de reactivos o la salida de productos de los electrodos de la superficie no es rápida, ¿tá? Se empieza a quedar ahí estancada y eso reduce el área electroactiva. ¿Tá? Por ejemplo, las burbujas de gas que están adheridas al electrodo, cualquiera de los dos, van a disminuir la zona activa y pueden generar sobrepotenciales. Pueden generar que se tenga que administrar más energía o directamente que baje el rendimiento, cosa que no es ideal, ¿no? Eso se podría reducir agitando el electrolito. Lo que pasa es que los electrolizadores, en uno de ellos ahora es sólido, ¿tá? O directamente haciendo una circulación forzada, eso trae otros problemas, ¿tá? También buscando materiales que tengan estructuras porosas o rugosidad, porque eso aumenta la superficie activa, ¿tá? Y facilitan la evacuación de gases. Se han hecho diseños donde hay canales de flujo optimizados, que ahora después lo vamos a ver. ¿Tá? O sea, dirigen el flujo de gases hacia un lugar determinado. Y también tenemos pérdidas resistivas que son externas al circuito. ¿Tá? Tienen que ver con la limitación eléctrica que todo aparato tiene. Por ejemplo, la resistencia en cables, en las conexiones, en la fuente de alimentación, en los sensores, en los fusibles, o sea, en todos los elementos de protección. ¿Tá? Acá voy a poner un ejemplo. Un electrolizador operando a unos 60 grados, que es una temperatura intermedia, ¿tá? Casi siempre operan entre los 40 y los 90 grados. El potencial termodinámico mínimo es 1,23. No se puede hacer una electrólisis de agua con menos de ese voltaje. El sobrepotencial de activación por el cátodo del ánodo podría aumentar o requerir 0,4 volt más por la caída óhmica, o sea, temas con la membrana o las placas, la resistencia que se genera, podría requerir 0,3 volt más. Las pérdidas por transporte de masa, 0,1. Las pérdidas por resistencia externa, 0,05, lo cual suma un montaje total requerido de 2,08. Por eso yo le decía que no hay ningún electrolizador que opere a menos de 2,1 volt, aunque la teoría dice que podría funcionar de 1,23 hacia adelante. ¿Tá? Pero por todas estas causas, que son inherentes al sistema, en realidad cada electrolizador va a tener una corriente de trabajo de 2,08 y una temperatura de trabajo que va desde 40 grados Celsius hasta los 90, por lo menos por ahora, ¿no? Las pérdidas electroquímicas son inevitables en un electrolizador real, como en cualquier aparato. Lo que hacen es elevar el voltaje de operación, más energía, ¿tá?
determinan la eficiencia global, el costo energético y obviamente el costo económico del hidrógeno producido, y pueden ser mitigadas. Tienen que ser mitigadas mediante la selección de materiales, ¿tá? Que no es sencillo, no hay tanto material, se estudia mucho a nivel de los científicos a ver qué material es más óptimo, ¿tá? El diseño del electrolizador y cómo reducir las resistencias eléctricas, tanto internas como externas. En eso más o menos está el estado del arte, digamos. Los electrolizadores básicamente podrían tener este aspecto, el que está a la izquierda, ¿tá? Hay tres personas, obviamente que ahí en cada, hay muchísimas estructuras de las que vamos a hablar ahora, unidas en lo que es el electrolizador, ¿tá? Eh, Hay dos tipos de electrolizadores comerciales que ya están siendo probados o en uso, y hay un tercero que está en desarrollo, ¿sí? El tercero que está en desarrollo se usa mucho por una cuestión económica. Hay un electrolizador alcalino, ¿tá? Y un PEM, que significa membrana de intercambio protónico. La diferencia está, obviamente, en el electrolito. Ahora lo vamos a ver, ¿tá? En definitiva, ambos, los tres, descomponen el agua, se obtiene hidrógeno y oxígeno, solo que hay diferentes formas, ¿tá? Vamos al de intercambio de membrana protónica, que es el que están apostando más por razones que vamos a explicar ahora. Básicamente, un electrolizador en un esquema muy básico es lo que aparece ahí a la derecha abajo, ¿no? Es un electrodo que llamamos cátodo, un electrodo que llamamos ánodo, y hay una membrana ahí que permite el pasaje de protones, ¿sí? La fuente de corriente, obviamente, es una fuente renovable. Un poquito más desglosado, un electrolizador tiene un aspecto, esto es un dibujo, pero tiene varias partes, ¿tá? Como se ve acá arriba a la derecha. Membranas, algunas plaquitas, que en realidad tienen ese aspecto. Más o menos, esto es uno de experimentación. Fíjense en estos canales, ¿vieron que aparece una placa con el número 1? Estos son los canales de flujo, donde se trata de dirigir el flujo con un poco más de orden para disminuir ciertas sobrepotenciales, ¿tá? El número 1, el que está seleccionado con el número 1, se llama placa bipolar o campo de flujo. Las placas 2 y 4 son placas colectoras de corriente. La que dice número 3 es un conjunto, membrana-electrodo. La membrana es el electrolito. La novedad de esto, o lo que a veces nos cuesta un poco ver, es que nosotros siempre que hablamos de electrolito nos imaginamos una solución que conduce la corriente eléctrica. Y después hay placas que es para difundir los gases y para hacer como catalizadores, ¿tá? Vamos rápidamente a la membrana de intercambio protónico. Se coloca entre el cátodo y el ánodo, ¿sí? Porque es el electrolito. Van a facilitar, o la función es facilitar la conducción de protones, el H+, el ion hidrógeno, ¿sí? Proporcionan aislamiento eléctrico también, porque obviamente los electrones no se pueden tocar. Y garantiza las reacciones de evolución del hidrógeno y del oxígeno. Además de eso, hacen que se produzcan por separado y no lo dejan mezclar, porque si nosotros se mezclaran los gases sería una cosa ilógica. La membrana lo separa y bueno, podemos extraerlo para el almacenamiento, ¿tá? Ese es el aspecto de la membrana de intercambio protónico, al menos una o la más utilizada. Es un polímero de ácido perfluorosulfónico que comercialmente se llama nafio. Hay un 115 y un 117, son modelos distintos, y es un derivado del teflón, ¿sí? Es una membrana de intercambio protónico. Tiene como característica que soporta alta densidad de corriente. Fíjense lo que es, 2 amperes por centímetro cuadrado. 2 amperes no es poca cosa, ¿tá? Lo cual es muy estable. Tiene una durabilidad alta, cosa que tenía un problema con el otro catalizador, perdón, con el otro electrolizador, y tiene una alta conductividad protónica que es necesaria, ¿tá? Y una buena estabilidad mecánica. Estamos hablando de un aparato que tiene que durar, ¿no? Y que, bueno, justamente es uno de los problemas que estaba dando. La capa de difusión de gases, ¿tá?
son capas porosas y sirven para el transporte. ¿Tá? Están a ambos lados de los electrodos. O sea, tenemos la membrana, los electrodos, vienen las capas de difusión de gases, van a facilitar la transferencia de agua a la membrana, por eso esos canales, esa porosidad, o sea, el agua entra de determinada manera, y facilita la eliminación de gases de los electrodos. El electrodo tiene que rápidamente desprenderse de los gases porque si no, la eficiencia baja. Bueno, esta capa de difusión difunde, saca los gases de ahí y bueno, permite el proceso. ¿Sí? Los materiales que se utilizan para el cátodo derivan generalmente del carbón. Hay telas o papel carbón que le llaman, y los del ánodo es titanio recubierto con una fina capa de platino. ¿Sí? Después la otra parte, la capa bipolar, que en realidad sirve de barrera física para separar las células entre sí, o sea, los electrolizadores. ¿Tá? Conducen electrones del ánodo a una célula al cátodo de otra, ¿tá? Proporcionan canales, fíjense que vieron que tienen esos canalcitos, que son dobles, por ahí circula, ¿verdad? Gases o agua entre las células, y generalmente son de titanio, acá es donde se empieza a complicar, porque esto no es barato, ¿tá? Después, la placa colectora de corriente son componentes conductores, como tiene cualquier circuito. La función principal es transferir la corriente eléctrica desde la fuente externa, o sea, de lo que nosotros traemos de un aerogenerador o de un panel solar, hacia los electrodos. Nosotros necesitamos poner corriente en los electrodos para generar el proceso, ¿no? ¿Dónde ocurre la reacción electroquímica? Son de este aspecto más o menos, porque aparte tienen para poner tornillos, porque sirven también para fijar el electrolizador, tienen alta conductividad o deben tener alta conductividad eléctrica, no deben corroerse fácilmente y tienen que tener ciertas compatibilidades. Y en general el titanio, el níquel y el platino son lo que se usa. También es mucho dinero. Los catalizadores, que en realidad tienen la función de, bueno, de proporcionarle cierta rapidez a la reacción, tienen que ser un material muy estable, con una alta área de superficie catalítica, ¿tá? Tienen que poder hacer la catálisis, digamos, eficiente. Tiene que ser conductivo, ¿tá? Promoviendo la cinética de la transferencia de carga, ¿tá? Y disminuir la energía de activación, esa energía mínima que se necesita, y en general casi todos rondan entre el platino carbono, óxido de iridio, óxido rutenio, muy caro, ¿tá? Pero es lo que se está usando. Y se tratan de utilizar otros materiales que están en estudio, pero no están muy eficientes todavía, ¿no? El electrolizador alcalino es básicamente prácticamente igual, o sea, en estructura al otro, lo único que como electrolito usa hidróxido de potasio, ¿tá? Tiene la capa de difusión, las membranas, los catalizadores. Acá hay digamos que se amplía un poco el espectro de lo que son los catalizadores, ¿no? Entra el hierro, níquel, cobalto, algún óxido por ahí, ¿tá? El cobre inclusive. Pero bueno, básicamente utiliza como electrolito no el nafio, sino hidróxido de sodio, ¿tá? Y acá vamos a ir a algunas características, bastante rápido. No sé cómo estoy de tiempo, Martín. No, bien, bien, Bien. tranquilo. Bueno, los dos electrolizadores que se están utilizando, sacando el de estudio, tienen sus pros y sus contras, ¿tá? El alcalino tiene como electrolito una solución líquida. Realmente hidróxido de potasio puede ser de sodio. En cambio, el electrolizador de intercambio protónico tiene una membrana polimérica sólida, ¿tá? Esa es la diferencia, que se llama nafio, que es el derivado. Los iones que conducen la carga, en este caso el electrolito es el ion hidroxilo, acá el ion hidrógeno, a través de la membrana, y estos a través del electrolito, o sea, el alcalino, ¿no? La separación de gases en el alcalino es moderada y no da un hidrógeno tan puro, porque existe un riesgo de mezcla. Sin embargo, el PEM, o sea, de intercambio de protones, es muy alta. Tiene una muy alta pureza del hidrógeno, lo cual lo somete a un proceso menos, ¿no? Los electrodos y colectores en el alcalino son mucho más baratos, pues son en base a níquel, hierro, acero, que el PEM, que en realidad son metales nobles, son mucho más caros. La temperatura de funcionamiento en el alcalino puede ser un poquito más alta, ¿tá?
entre 60 y 90, y el otro es entre 40 y 80. La densidad de corriente, el electrolizador alcalino es baja y el PEM es alta. Eso indica que puede producir más. ¿Tá? Por eso la eficiencia, pero en realidad no se ve la eficiencia, pero es un poquito más alta el intercambio de membrana de protones, ¿no? Intercambio. El costo es menor, el alcalino, es muy alto el PEM, y en realidad se conoce muchísimo más de electrolizadores con electrolito líquido, ya que tienen más de 100 años de desarrollo, de estudio, y el PEM es una tecnología mucho más reciente. ¿Ah? A modo de conclusiones, bueno, digamos en la físico-química, nosotros el ánodo tenemos la oxidación, acá tenemos representado un medio ácido, acá un medio alcalino, esta es la global, y en el cátodo se produce la reducción, ¿tá? Donde tenemos representada la ecuación en un medio ácido y en un medio alcalino. ¿Tá? El potencial termodinámico ya sabemos que mínimo es 1,23, pero nunca vamos a ver un electrolizador funcionando a menos entre 1,7 y 2,2 por razones que hablamos, digamos, de la resistencia. Y la temperatura de trabajo óptima, porque si no empieza a disminuir la eficiencia, va en general promedio entre 60 y 80 grados. ¿Tá? Eh, no nos olvidemos que la producción de hidrógeno, digamos la electrólisis, por así decirlo, es un proceso que se da en una interfase, ¿tá? Electrodo-disolución o electrodo-membrana, pero bueno, hay una interfase que es donde ocurre la reacción redox, ¿verdad? Y eso trae algunas consecuencias. Ahí va a haber transferencia de carga en electrones, protones, iones, va a haber absorción-desorción, o sea, de intermediarios, algunos se absorben, otros se desorben, y hay nucleación y desprendimiento de burbujas gaseosas, ¿no? Y esas cosas hay que tenerlas en cuenta porque, bueno, tienden a causar otras consecuencias que a veces no son deseadas. ¿Tá? Y la conducción de la corriente iónica se realiza mediante, bueno, básicamente, el PEM, una membrana sólida, y el electrolizador alcalino en una solución electrolito como la que todos hemos preparado muchas veces. ¿Tá? La eficiencia del proceso, que en realidad es la relación entre la energía contenida en el flujo de hidrógeno que egresa y la potencia eléctrica que hay que suministrarle, se puede ver afectada y se va a ver afectada por la resistencia interna, como las caídas óhmicas en colectores y membrana, por todo lo que hablamos, esos sobrepotenciales anónicos y catódicos, o sea, la energía extra que requiere el ánodo y el cátodo, y la gestión térmica del sistema, que no puede ser cualquiera, ¿verdad? No se trabaja a cualquier temperatura. Recordando que el proceso no es espontáneo, ya de por sí. ¿Sí? Y bueno, y acá, no sé, había un espacio de preguntas que yo tenía ahí. Había una pregunta en particular, creo. Fabián, Sí, la verdad que impecable la aproximación que nos haces, porque yo, por ejemplo, trabajo en UTU, me toca, porque claro, en secundaria viste que tenemos electroquímica, pero sí, media sufrida ahí, ¿no? Porque te la dejan para último, tenés cantidad de temas y demás. Yo en UTU tengo instalaciones eléctricas, el tercero BP, y, y trabajo electroquímica, y bueno, la temática que traes es recontra actual. Este, ahora igual, por las fechas que anoté, se ve que tan actual no era, pero ahora como que están en su auge. Este, pero la verdad que me saqué cantidad de puntos y voy a tener que revisarlo al video e ir parando porque está muy aprovechoso todo lo que mencionás desde la introducción que haces. Yo la verdad no conocía que había tantas, conocía la de Tambor, la de Paysandú, la de Kairos había escuchado algo, pero esta de Uruguay no, la verdad que no la tenía. Este, Después yo un año trabajé con los gurises de un proyecto ahí que en realidad era otra cosa, era por el tema del derrame de soda en el UPM2.
Sí, Y ahí en una de las informaciones vieron que supuestamente UPM2 también utiliza, eh, hace, no sé de qué forma, no sé qué tipo de, qué color sería el hidrógeno que se obtiene, no sé, no creo que sea verde, pero capaz, no sé. Eso me había llamado la atención. Y bueno, hay muchas cosas que me aclaraste, porque ahí la verdad que no tenía mucha información de la que mencionás. Y bueno, incluso de esa parte de la transformación de la matriz energética en Uruguay, que hace muchos años incluso hasta estaba bajo la posibilidad de usar energía atómica. Me acuerdo que sí, estuvo más o menos ahí en discusión. De ahí la importancia de defender tanto que esté la energía nuclear en los programas, por lo menos de noveno, sí, porque si no los chiquilines en el día de mañana se topan con una situación, se arma un plebiscito y no tienen ningún insumo de nada. Este, y bueno, y más que nada, ahora todo esto lo que de la electroquímica en sí, ¿no? sí. Para aprovechar, ahora que el año que viene lo más probable que tome, tengo muchísimo insumo. La pregunta que yo iba, no sé, a veces se me iban surgiendo varias, pero no me dio para anotar. Anoté solamente una que era, pero más, es más general capaz, ¿no? Con respecto al tipo de agua que lógicamente que puede afectar como variable, de una de las tantas variables que se puede realizar, Sí. si tiene que sufrir algún tipo de proceso de purificación, dentro de comillas, este, para el empleo, y justamente eso va a desencadenar capaz en la consulta de varios, de que, bueno, si es necesaria el agua que sea subterránea, superficial, si cualquiera sirve. eh, entonces, bueno, más que nada esa era La la pregunta. consulta puntual. Bien. Bueno, mira, yo había puesto acá algunas cosas porque me imaginé que iban a salir algunas preguntas del ambiente. No, el agua que entra a un electrolizador tiene que ser ultra purificada. Por eso se buscan fuentes de agua lo más, digamos, pura posible. ¿Tá? Actualmente se prevé que un 75% del agua que se utilice es del río Uruguay, ¿sí? Por lo menos en el proyecto HIF. Y el resto de aguas que van a ser tratadas, de aguas residuales por ahí, industriales, lógicamente sería mejor la fuente subterránea, pero se está tratando de evitar, ¿sí? Eh, yo le pongo eso que le están viendo en pantalla, esto fue hace 3 o 4 días, una semana. El Ministerio de Ambiente aprobó la viabilidad de localización de la planta de HIF, ¿está? Pero lo catalogó como un proyecto de categoría C, ¿sí? Una categoría C, como yo le puse ahí, es un proyecto o actividad, ¿tá? Proyecto, actividad, construcciones, obra, cuya ejecución puede producir impactos ambientales negativos, significativos, se encuentren o no previstas en la medida de prevención y mitigación, porque a veces hacen un estudio y de repente se les pasó algo y bueno. El agua que van a utilizar, para que ustedes se hagan una idea, se necesitan 9 kilogramos de agua para producir 1 kilogramo de hidrógeno. ¿Está? Pero eso es lo teórico. Si vos haces un cálculo, te va a dar eso. Pero en realidad, entre 19 y 20 kilos de agua, yo te lo digo en kilos porque es la unidad que se utiliza. Después se puede hacer el cálculo en volumen. Se utiliza más o menos 20 kilogramos de agua para producir 1 kilogramo de hidrógeno, ¿no? Y claro, el agua es ultra pura, hay que procesarla y por eso se buscan fuentes de agua lo más pura, porque cuanto Tiene un costo más, de producción, claro. claro, la tenés que desalinizar. Y claro, y ahí está el problema de lo que la gente salta, ¿no? Este, todo lo que dijo el ministerio está ahí, que se lo estoy poniendo, ¿está? Este, un estudio de impacto ambiental debe analizar de forma, bueno, todas estas cosas, ¿no? Efectos sobre la calidad y disponibilidad del agua, qué pasa con los ecosistemas, ¿tá? Qué pasa con la presión sonora, o sea, la contaminación sonora, cómo se van a gestionar los residuos, el análisis de riesgos, medidas de prevención, anticontingencia, cómo modifica el pasaje diurno nocturno, ¿tá? Y cómo se afecta bueno, los usos del suelo y del agua, ¿tá? Y bueno, eso hay que hacerlo, ¿tá? Fíjense que acá está el cuadrito que yo le decía,
va a haber una extracción significativa de agua del río Uruguay, ¿tá? Y el 25% de recirculado, o sea, aguas que se van a tratar de industrias, en fin, lo que haya en la zona. Eso va a implicar un proceso de desalinización. El tema de dónde descargan, ¿tá? Que eso hay que vigilarlo. Hay que ver los riesgos de disponibilidad del agua, porque se habló de fuentes subterráneas. De hecho, se está manejando como, porque es mejor el agua subterránea, porque tiene menos proceso, este, menos tratamiento como para utilizar en un electrolizador. El electrolizador, si usas agua que no sea ultra pura, te lo arruina. ¿Tá? Ya así es un problema. Imagínate con agua, eh, digamos que no esté tratada. En los ecosistemas, obviamente, hay que ver la pérdida de hábitat, porque van a instalar una planta que tiene acceso, infraestructuras auxiliares, áreas y paneles donde van a colocar torres, inclusive lo que se va a construir, porque la gente en los lugares donde hay trabajo, empiezan los complejos de vivienda, todo eso que hay que estudiarlo. ¿Tá? Hay un informe público sobre la deforestación que hubo para construir esta planta, inclusive la intervención en montes nativos. Eso lo pueden encontrar en la página del ministerio. Los documentos indican este, el aumento de área reservada, eso ya se solucionó porque cuando pateó Argentina la planta se rediseñó, se achicó, ¿tá? Pero hay que analizarlo. El paisaje va a estar fragmentado. Vos cuando vas a una sierra querés ver sierra y bueno, no querés ver un molino. Está todo bien, pero bueno. Hay que ver si hay accidentes laborales, mortalidad de animales por la hora, cómo perturba al ecosistema los ruidos y sobre todo los efectos acuáticos, porque hablan de que va a haber una salinidad del agua, tal vez, y del suelo importante, ¿no? En la calidad del agua, del aire, perdón, que yo había notado por una pregunta que había surgido, hay emisiones de ciertas sustancias, ¿no? Que son difusas porque trabaja maquinaria pesada, ¿no? Entonces eso evidentemente levanta el polvo, como decimos nosotros, y hay que ver hasta cuándo, cómo, en qué concentración, cómo afecta. ¿Tá? Y en la fase de operación, en sí la producción de hidrógeno por electrólisis no emite contaminantes, o si los hace, lo hace, no son significativos. Pero en la planta, de que va a sintetizarlo en combustibles, ¿no? Y la logística, o sea, el transporte que eso implica, seguramente van a implicar emisiones puntuales. Y puede haber fuga de compuestos orgánicos, de partículas, de óxidos. ¿Tá? Puede haberlo porque siempre los hay. Nosotros sabemos que la actividad cualquiera del hombre termina siempre en algún tema de contaminación. Después en la generación de residuos, ni que hablar. Va a haber generación por la propia obra. ¿Tá? Los residuos industriales, los catalizadores, los filtros, las membranas, generan residuos, hay que ver cómo se gestionan. Y hay solventes, sales, materiales contaminados que hay que gestionar. Las membranas y los electrodos requieren un manejo especial, tienen que tener una disposición muy adecuada. ¿Tá? Y los catalizadores son metales como iridio, platino y otros más que obviamente hay que recuperarlos, sobre todo porque son caros y requiere un uso de este, una gestión especial de los residuos, ¿no? No sé si fui claro con eso. Sí, sí, bien, muy claro. Sí, y como todo, siempre hay que ver costos, beneficios. Capaz se puede hacer hasta un paralelismo con UPM, este, no Sí, sé. Eh, pero bueno, la cuestión ahí que siempre tiene una desventaja y yo creo que en tambores, por ejemplo, por lo que escuché, sí se utiliza agua subterránea, que justamente era uno de los puntos que se reclamaba por creo que sí, es Asamblea Uruguay, no, no es Asamblea Uruguay, ¿cómo es? No sé, tenía un nombre no sé si es ONG o un grupo de gente que estaba este, difundiendo la información que no sí, había salido a luz públicamente y uno de los puntos más complicados era que utilizaba el agua del acuífero. Este, y bueno, sí. entonces ahí salía toda la discusión
Y bueno, pues está bueno saber Sí, todos estos puntos ahí que la sí creo verdad que van que a hincarle el diente, yo no lo hay sabía todo. estudios, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay organizaciones, sí, que están defendiendo el tema del agua por el acuífero. Habían habido unos errores inclusive de cálculo de hacia dónde fluía el agua, hubo que relocalizar. Y bueno, de ese proyecto lo que se habla está un poco todavía ahí, ¿no? El más avanzado es HIF, Tambore va a salir porque yo te digo, yo estuve en el campo y ya está todo armado, es como que estuvieran todos los jugadores, los arqueros, el juez, y falta la pelota. Cuando entra la pelota ya. Pero digo, sí, están viendo eso y cómo gestionarlo. Este, ellos dicen que bueno, que eso está controlado. Yo te hablo de la parte técnica, después viste cómo es. Sí, sí, no, y cuando está la inversión ya casi está todo Sí, pronto, ¿no? Lo que todo creo que pronto. también decían es que supuestamente ese hidrógeno no era para hacerlo utilizado acá, sino para venderlo. Sí, Este, sí, es una empresa alemana que está. Este, nosotros no tuvimos contacto nunca con la empresa, pero evidentemente ellos tampoco. Cuando estuvimos en esa discusión, había cuatro o cinco rubios de ojos verdes, de 2,05 m, ¿tá? Ojito verde, y, o sea, era evidente. Y generalmente de trabajo y cosas, en la empresa estaba, ¿tá? Había organizaciones, había docentes de secundaria, este, y bueno, se armó un debate bárbaro, donde, bueno, había cosas que eran bolazos, había cosas que tenían razón, pero claro, lo que pasa es que nosotros cuando fuimos no fuimos desde el punto de vista de representar a nadie, era simplemente para abrir el debate, qué es lo que se quiere. Con este tipo de charla y eso queríamos abrir el debate de que se empiecen a discutir estas cosas y bueno, que pueden ser muy positivas, yo entiendo que sí, y tiene cosas negativas como todo emprendimiento de cualquier cosa. Vos pones una fábrica de pantalones y también vas a estar con algún problema ambiental seguramente. Y bueno, hay que ver cómo se controla, y esta es la cuestión, ¿no? Natalia, si querés. Bueno, con Fabián ya hemos tenido varias instancias para conversar y sí tendremos, Uf, porque yo actualmente estoy haciendo una maestría en educación ambiental por el IPES, que también les comento que es justo este, en esta instancia que le estoy haciendo yo junto con otra compañera, que es la segunda o tercer corte creo que es, ha sido 100% online. Y bueno, y una de los temas que elegí para realizar la tesis que estoy armando es hacer una secuencia didáctica con respecto al hidrógeno verde para primero de EMS, o sea, para cuarto año liceo. Y la idea que tengo es plantear desde una visión desde la educación ambiental, ¿no? Obviamente que siempre hay impactos en toda, hay impactos y hay aspectos positivos y negativos cuando se va a instalar una industria, ¿no? Sobre todo de este tipo. Pero a mí la consulta que quería hacer, Fabián, es que si hay algún ejemplo a nivel mundial de este tipo de instalaciones que produzcan hidrógeno verde, porque sé de algunas industrias que producen otro tipo de hidrógeno a partir de otro tipo de energía, ¿no? Hidrógeno este, negro, azul, etcétera, ¿no? Porque las condiciones del Uruguay, obviamente, que si pensamos en toda la parte que tiene que ver con el sobrante energético que hay, que generalmente nosotros lo regalamos a Brasil y Argentina, porque sí, es lo que se tiene que hacer, ¿tá? Es una forma también de utilizar ese excedente energético para volcarlo a crear un producto que capte además, que capta dióxido de carbono en la atmósfera, ¿verdad? Y que sí. transforma eso. Entonces quería preguntarte, Fabián, si hay algún ejemplo a nivel mundial y si podemos mirar hacia afuera para ver cómo les va. Y digo, este, y bueno, esa es la Bien. pregunta. Sí, o sea, están todos en la misma fase que estamos nosotros, ¿no? Este, pero sí, en Alemania, los chilenos están con eso también. En Brasil se empezó algo. En Brasil, justamente, el tutor que yo tengo viaja mucho a Brasil por esos temas.
y hay otros países ahí que no me acuerdo, pero en realidad no están más avanzados que nosotros, ¿está? Porque claro, acá el gran problema que hay es los materiales que sean, digamos, que se buscan en precio y en duración para que vos tengas el producto para ir a decirle al transportista, che, mirá que a vos te conviene usar hidrógeno o, o algún derivado, ¿tá? Fabricado con hidrógeno verde, como la gasolina, el metanol, lo que sea, porque en realidad sigue siendo más seductor el combustible fósil, o sea, derivados fósiles, porque todavía está más barato. ¿Tá? A pesar de que este tiene toda, sí, no contaminamos el ambiente, en realidad la misma cantidad de sustancia te da mucho más energía, todo muy lindo, pero en realidad hay dos problemas. Primero que el hidrógeno para un motor todavía, digo, tiene sus, ¿no? No, no se puede todavía, en realidad. Están ahí adaptando, no sale barato, ¿tá? Y después la obtención tampoco todavía es económicamente seductora, ¿tá? Pero sí, ahí por todos lados están intentándolo y están más o menos en la misma fase que acá, porque en realidad las empresas vienen para acá por una cuestión de lo que yo te decía, no solamente la estabilidad política que tenemos, sino que, bueno, los impuestos les conviene, hay fuentes, hay, digamos, toda una serie de cosas que benefician y los chilenos son los que más, digamos, le están dando a esto y bueno, han logrado algunos materiales y bueno, y poco a poco se van investigando. Ahora están en la fase de investigación con los óxidos de carbono, pero claro, tienen ciertos problemas que hay que solucionar porque todavía no es viable, pero podría ser una alternativa a tener, digamos, un electrolizador muy barato, menos eficiente, uno más o menos como el alcalino y uno que es bueno como el PEM, ¿no? Intercambio de protones. Pero sí, la respuesta es que hay varios países que están, pero creo que el más avanzado es Chile, por ahí en Alemania también traen para acá y algún país de Europa. Los chinos quisieron hacer algo, pero no le dan mucha bolilla. Pero sí hacen cosas con batería, que más o menos está el mismo tema, ¿no? Genial, gracias, Fabián. Bien, no Muy sé si bien. tienen. Sí, no sé si hay alguien más. Olga, querías preguntar algo. Creo que habías escrito en el chat. Sí, creo O que se la estaba. respuesta ya. Sí, perdón. Sí, No, estaba con lo que nos aclaraba y nos mencionó Fabián, abarca muchísimo, así que sí, bien, está bárbara la ponencia y muy, muy interesante. muchas gracias. Fabián, en el chat nos piden que si podemos compartir la información. Lo que te vamos a solicitar, Sí, si te parece bien, es que nos pases la diapositiva, se las mandé a bien, Ana Laura, que cuando sí, carguemos esta grabación, abajo te ponemos la diapo para que accedan a la bien. información. Sí, sí. Y yo, por último, bueno, acá otra cosa que no les dije, hay una página que es la Red Académica de Promoción del Conocimiento, Investigación y Desarrollo del Hidrógeno para la Descarbonización de Uruguay, que está en ese link. Es una asociación civil sin fines de lucro, ¿tá? Que está trabajando. Entran en la página, hay información muy escueta, ¿tá? Qué es el hidrógeno verde, qué está pasando, cosas así, pero la forma una red de académicos de todo el país. Yo soy miembro, ¿tá? En realidad representando a secundaria y bueno, y la parte de la facultad, pero eso porque está implícito. Pero ahí pueden buscar información y contactos, inclusive si quieren profundizar un poco más en el tema. Y quería agradecer, primero que nada, a la Asociación de Educadores, a la directiva, en especial a Martín, con el que tuve mucho contacto y me dio mucho para adelante. También quiero agradecer a la Cátedra de Físico-Química acá de la Facultad de Química, que es el lugar donde pertenezco y estudio. Me dieron también para adelante, me dieron mucho material. Y en especial quiero mencionar a la Sala Docente de Química de Melo, que no sé si conectó a alguien, pero hicieron una movida muy interesante allá, que tal vez esta charla de alguna manera vaya a llegar de repente por otros medios, como el IFD. Y agradecer a Natalie, que única profesora de Trinidad, compañera de trabajo que se conectó, por estar, porque digo, es importante que los compañeros también estén apoyando cuando uno hace estas cosas. Y bueno, esperemos que dentro de poco vea a muchos de ustedes también
haciendo cosas y dando charlas que a mí en lo personal me gusta. En la última no estuve por un tema de batería del celular, pero la vi por el YouTube. Y nada, eso. Gracias por la oportunidad.